Hay tres superpotencias militares en el mundo. Dos de esas naciones han mantenido el título de superpotencia militar durante décadas. Estados Unidos y Rusia han estado compitiendo entre sí por el título de país militar más fuerte desde la Guerra Fría, y apenas han disminuido su ritmo desde que terminó esa guerra. Pero en el siglo XXI, China ha surgido como una tercera potencia, y tal vez tan capaz como Rusia de darle pelea a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se comparan todos entre sí? Analizamos cuán poderosa es la fuerza militar de Estados Unidos frente a China y Rusia. Y comenzamos con el área de fortalecimiento militar. Eso debe estar presente para que todos los demás aspectos funcionen. Presupuesto. Si un país no gasta mucho, entonces no puede ser una superpotencia militar. Estados Unidos, China y Rusia tienen presupuestos que superan los cientos de miles de millones de dólares al año. Pero la situación no es tan clara como parece al principio. En términos de gasto puro en dólares por año, Estados Unidos es el claro ganador de los tres. Defensa 24 informa que Estados Unidos gasta 892.6 mil millones al año en su ejército. Con cada año que pasa, Estados Unidos se acerca más a romper la marca histórica de 1 billón. No es que más de 890 mil millones no sea una cifra impresionante. Es más de lo que cualquier otro país ha gastado en sus fuerzas armadas en un solo año. Y ni Rusia ni China se acercan. La información sobre los detalles del presupuesto militar de China suele ser difícil de conseguir, ya que el país es muy reservado sobre cuánto dinero invierte en sus fuerzas armadas. Sin embargo, Pekín gastó 17 billones de yuanes equivalentes a 245 mil millones en su ejército en solo un año anterior. Es difícil imaginar que esa cifra baje ahora que China ha llegado a ese gasto. Mientras que Estados Unidos gasta una gran parte de su presupuesto en construir una de las bases de misiles más fuertes del mundo, como lo demuestran sus inversiones en el proyecto Cúpula Dorada y varias armas hipersónicas, China se enfoca en el poder naval. Pekín no fabrica mejores barcos que Estados Unidos, pero sí más, lo que le da la marina más grande del mundo en número de embarcaciones. Más adelante en el video hablaremos de la marina de cada país. Primero, el gasto de Rusia también es enorme, alcanzando 135 billones de rublos, unos 145 mil millones. Ese gasto es impulsado en gran medida por la guerra en Ucrania, y se espera que Rusia comience a gastar menos en su ejército a medida que esa guerra consume las finanzas del país. Los drones y el pago a los soldados, este último hace que las tropas reciban más de 3 veces el salario promedio ruso, son factores en este gasto. Entonces, ¿Estados Unidos es el claro ganador? No tan rápido, aunque Estados Unidos gasta más dólares. Estas cifras no toman en cuenta la paridad de poder adquisitivo. O paridad de poder adquisitivo. La paridad de poder adquisitivo es una herramienta económica que compara el poder de compra de las monedas de diferentes países usando lo que Investopedia llama una canasta común de bienes. Resalta cómo los tipos de cambio afectan el valor real del dinero que gasta un país, junto con los posibles precios internos más bajos. Rusia y China tienen presupuestos mayores de lo que muestran. Cuando se toma en cuenta la paridad de poder adquisitivo, por ejemplo, los aproximadamente 145 mil millones que Rusia gasta anualmente, en realidad equivalen a 462 mil millones cuando se considera la paridad de poder adquisitivo. Eso es apenas un poco más de la mitad de lo que gasta Estados Unidos al año, pero esto demuestra que Rusia está obteniendo mucho más por el dinero que gasta en comparación con Estados Unidos. Lo mismo ocurre con China. Según el Centro de Investigación de Políticas Económicas, o Centro de Investigación de Políticas Económicas, China también está obteniendo mucho más por su dinero de lo que sugieren las cifras anunciadas. Según datos actuales, el gasto militar de China en paridad de poder adquisitivo es de 541 mil millones, equivalente al 59% del de Estados Unidos. Y su equipamiento es solo el 42% del de Estados Unidos. Según el Centro de Investigación de Políticas Económicas, comparar las tendencias en el tiempo revela que Estados Unidos ha alcanzado a China recientemente, pero con una carga de defensa más alta. Vale la pena señalar que Rusia y China tienen industrias de defensa propiedad y operadas por el Estado. Estados Unidos no. Las empresas privadas fabrican las armas que Estados Unidos compra, sumado a los salarios más altos para los soldados. Estados Unidos suele gastar mucho más por el mismo equipo que Rusia o China. Estados Unidos aún gasta más, pero la diferencia no es tan amplia como parece. Estados Unidos sigue siendo el líder en este aspecto.
Antes de continuar, agradecemos al patrocinador de hoy, Private Internet Access, también conocido como Private Internet Access, el proveedor de VPN más transparente del mundo, en quien confían más de 30 millones de usuarios en todo el mundo. Private Internet Access es un líder en privacidad en línea. Cada vez que navegas en un dispositivo sin protección, estás transmitiendo una gran cantidad de información al descubierto, la cual puede ser vista por varias entidades diferentes. La VPN oculta tu IP y encripta tu conexión antes de entrar al sitio web, protegiendo tus datos de tu proveedor, administradores de red y vigilancia gubernamental, lo que no ocurre sin VPN. Navegar en línea es muy parecido a enviar un mensaje privado en un chat grupal. Todos pueden ver lo que estás haciendo, pero con Private Internet Access, tu actividad está protegida dentro de un túnel seguro y encriptado. La política de no registros ha sido comprobada en la Corte y verificada por una auditoría independiente de Deloitte, una de las principales firmas de auditoría del mundo. Además de seguridad, Private Internet Access brinda libertad en línea, ya sea viajando al extranjero o accediendo a contenido no disponible en tu región. Private Internet Access te respalda, con servidores en más de 91 países y en los 50 estados de Estados Unidos. También es compatible con el intercambio de archivos P2P y funciona con todos los principales servicios de streaming, así que puedes disfrutar de más contenido desde cualquier lugar. Uso Private Internet Access para jugar en servidores locales y disminuir la latencia. Es ideal para acceder a contenido regional en Netflix, Hulu y otras plataformas. Private Internet Access está disponible en todas las plataformas principales: Windows, Mac, sistema operativo Linux y sistema operativo Android y más. Y con solo una suscripción, puedes proteger una cantidad ilimitada de dispositivos al mismo tiempo. Perfecto para asegurar toda tu vida digital. Actualmente hay una oferta exclusiva para nuestros espectadores. Visita pevpn.com/The Military Show. Checa la descripción para un 83% de descuento en Private Internet Access. Solo $203 al mes. Además recibirás 4 meses extra completamente gratis. Y si aún tienes dudas, ofrecen una garantía de devolución de dinero de 30 días y el soporte al cliente está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para ayudarte. Así que ve y prueba Private Internet Access ahora mismo. Tu privacidad merece lo mejor y con Private Internet Access estás en buenas manos. ¿Y los tanques? ¿La defensa? 24 cita al Institut Français de Relations Internationales de Francia, o Institut Français de Relations Internationales, diciendo que la guerra de tanques es un área en la que Estados Unidos se queda atrás. El Institut Français de Relations Internationales afirma que tiene 4.140 tanques en sus reservas. Eso no se compara muy bien con los 4.700 que tiene China, o los 5.630 que Rusia lleva a una guerra. Rusia habría tenido una ventaja aún mayor en tanques de no ser por la guerra en Ucrania. El Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que más de 11.300 tanques rusos han sido destruidos en Ucrania desde que Vladimir Putin lanzó su invasión. Las reservas de tanques de Rusia solían estar en decenas de miles, así que 5.630 es un número pequeño en comparación. Los problemas de fabricación también afectan a Rusia, ya que la producción de tanques en el país ha caído drásticamente. Euromaidan Press señala que Rusia ha agotado sus reservas de la era soviética y el mayor fabricante de tanques del país ha implementado despidos masivos. Ese fabricante produce los tanques T-70 y 2B3 y T-90M, siendo este último el tanque de batalla principal más moderno de Rusia, y está teniendo dificultades para cumplir con las cuotas de producción de Putin. China no le da tanta importancia a los tanques como Rusia, aunque todavía los fabrica en grandes cantidades. En China, la cantidad importa más que la calidad, según el interés nacional. El medio indica que la mayoría de los tanques chinos son antiguos, pues los Type 59 y Type 69 se copiaron del T-54 ruso de los años 50. China sí tiene el Type 99, que según todos los informes es un tanque sólido, pero nunca ha sido probado en combate ni exportado, por lo que sus verdaderas capacidades siguen siendo desconocidas. Además, hay una advertencia aquí. Mientras que Estados Unidos ocupa el tercer lugar en una batalla directa de tanques, también tienes que considerar las circunstancias de una posible guerra entre estos tres países. Si Rusia o China quieren llegar a Estados Unidos, el primero tiene que cruzar el Océano Atlántico o forzar un paso por un punto estratégico bien vigilado en Alaska, mientras que el segundo tiene que navegar por el Océano Pacífico. Los tanques chinos y rusos deben cruzar mucha agua antes de llegar a Estados Unidos.
por lo que su superioridad numérica solo sería relevante si Estados Unidos los enfrenta solo en tierra. Estados Unidos no tiene motivo para hacerlo, ya que es el claro ganador. En la siguiente categoría, aviones de combate. Estados Unidos tiene 3.068 aviones de combate, que es mucho más que China, con 2.220, y Rusia, que solo tiene 1.052. Sin embargo, el medio explica qué significa aviones de combate. Es probable que estos números incluyan cazas activos, bombarderos, aviones de ataque y helicópteros de ataque. Las aeronaves de apoyo, como los aviones cisterna que permiten a los aviones de combate volar más lejos y por más tiempo, tampoco están incluidas. Lo mismo ocurre con los transportes de tropas y aeronaves similares. Al menos en esos aspectos, Estados Unidos también está a la cabeza. Eso es según el agregador militar Global Firepower o Global Firepower. Si nos quedamos con la comparación de los aviones cisterna, ya que estas aeronaves son vitales para campañas aéreas de largo alcance. China cuenta con solo 10 de estas aeronaves de apoyo, mientras Rusia tiene 19, Estados Unidos lidera ampliamente. Estados Unidos tiene 605 aviones cisterna, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre la estrategia estadounidense en esta lucha de tres frentes: despegar, mantenerse en el aire y bombardear sin descanso a los oponentes. Estados Unidos combina cantidad con una calidad usualmente superior a la de sus contrapartes rusas o chinas. Rusia actúa como si su avión de combate moderno, el Su-57, fuera un caza de quinta generación que puede rivalizar con el estadounidense F-22 o F-35. Warrior Maven sugiere que el avión ruso ni siquiera se acerca, tampoco en cuanto a velocidad. La velocidad máxima del Su-57, Mach 2, es menor que la del F-22 que alcanza, Mach 2.25. Sobre la capacidad furtiva, donde el Su-57 debería igualar al F-35, el avión ruso ni se acerca. El Aviation Geek Club informa que los radares tienen un rango de detección para el Su-57, que es entre 6 y 10 veces mayor que para el F-22 o el F-35. En resumen, los Su-57 aparecen antes y se ven más grandes en el radar. Eso no es lo ideal para un supuesto avión furtivo. Respecto a China, la baja calidad de su mano de obra deja sus aviones de combate detrás de los de Estados Unidos. Escribiendo para el National Security Journal, Ruben Johnson, quien es un experto en aviación que afirma haber estudiado aviones durante más de 3 décadas, dice eso. El J-20 de China tampoco logra igualar a los cazas de quinta generación de Estados Unidos, aunque se promociona como el primer avión de quinta generación de China. El J-20 tiene varios problemas que lo hacen casi inútil. El J-20 tiene mano de obra deficiente, que afecta su capacidad furtiva, y no transporta bombas internamente, limitando su misión según Johnson. No obstante, su defecto más grave e irreparable es cultural. Los pilotos chinos son microgestionados y no tienen autonomía para gestionar el espacio de batalla. A sus homólogos del F-35 se les entrena para tener esa cultura. Por mucho que la calidad sea la perdición de China, no es que la calidad sea un punto fuerte de los chinos cuando se trata de aviones de combate. Así que Estados Unidos es el claro ganador en el frente aéreo, tanto en cantidad como en calidad de aviones de combates que despliega. Los cazas de quinta generación de Estados Unidos superan ampliamente a los chinos y rusos. Y mientras esas dos naciones intentan averiguar cómo competir en la quinta generación, Estados Unidos ya está acercándose a un caza de sexta generación, el Next Generation Air Dominance, que ahora se conoce como el F-47, es rápido, sigiloso y vuela junto a una red de vehículos aéreos no tripulados que lo convierten en una amenaza enorme. Así que Estados Unidos domina los cielos. ¿Pero qué pasa con los mares? Aquí las cifras iniciales también resultan engañosas, solo que esta vez Estados Unidos es más fuerte de lo que parece, mientras que Rusia y China son más débiles. Ese no fue el caso con el presupuesto. Defensa 24 señala que en buques de primera clase, Estados Unidos sale ganando. Estos buques incluyen destructores, cruceros y portaaviones. Estados Unidos posee 113, China tiene 100, lo cual no está muy lejos, y Rusia se queda atrás con 34. Sin embargo, la Marina china, al menos, es más grande que la de Estados Unidos en cuanto al número total de buques. Global Firepower informa que China posee 754 barcos, superando ampliamente los 440 de Estados Unidos. Rusia ocupa un distante tercer lugar. Sus barcos de primera clase no cumplen,
y su marina solo tiene 419 unidades. Además, como lo ha demostrado Ucrania, los barcos de Rusia son vulnerables a drones y misiles. La otrora temida flota del Mar Negro dejó de ser un factor durante la guerra en Ucrania, ya que Ucrania destruyó un tercio de ella. Regresando a China y Estados Unidos, que Pekín tenga más barcos que Washington es útil. Aquí se ignora un factor clave: el tonelaje, específicamente cuántas toneladas de agua puede desplazar una marina en total, es un factor importante para determinar qué tan efectiva es esa marina. A mayor tonelaje, más grandes y poderosos los barcos. Estados Unidos puede tener más de 300 barcos menos que China, pero su tonelaje total es mucho mayor. Con 4.163 millones de toneladas, la flota estadounidense, aunque es más pequeña, desplaza más de 12 millones de toneladas de agua, más que la supuestamente mayor flota de China. Una enorme flota de patrulleras y barcos más pequeños colapsará ante los destructores y cruceros superiores de Estados Unidos. Rusia apenas se sostiene con una armada de 419 embarcaciones, que suman 126 millones de toneladas. Además, Rusia ni siquiera tiene un portaaviones ya. El único que tenía, que se llamaba Almirante Kuznetsov, estuvo plagado de problemas durante toda su existencia. Ahora ya fue desmantelado, lo que también afecta el poder aéreo de Rusia. Si Rusia no puede enviar sus aviones de combate al otro lado del océano, tampoco puede atacar a Estados Unidos con ellos. De todas formas, no podría hacerlo. La elección de Strain de usar rampas de salto en vez de catapultas, como en los portaaviones estadounidenses, limitó siempre al almirante Kuznetsov en cuanto a la capacidad de entrega aérea. Las rampas de salto de esquí obligan al uso de aviones más ligeros. Eso funciona para aviones de combate, pero los bombarderos grandes y de vigilancia no se usaban antes, y Rusia no puede transportarlos por mares y océanos. Ahora, Estados Unidos puede tener menos embarcaciones que China, pero esos barcos son más fuertes, golpean más duro y permiten a Estados Unidos transportar más poder aéreo. Sin embargo, hay un área donde Rusia y China compiten fuertemente con Estados Unidos. Defensa de Personal 24 dice que China tiene las fuerzas armadas más grandes de los tres, ya que cuenta con más de 2 millones de soldados profesionales junto con otros 510,000 en reserva. Estados Unidos y Rusia están bastante parejos, ya que el primero tiene más soldados en servicio activo, mientras que el segundo tiene más reservas. Estados Unidos cuenta con 13 millones de soldados activos y 800,000 en reserva para un total de 21 millones. Rusia tiene 13 millones de soldados activos y 2 millones en reserva, así que cuenta con 33 millones de soldados. Los tres países tienen ejércitos enormes en cuanto a personal, y según Worldometers, China podría aprovechar seriamente esa ventaja si quisiera. China es el segundo país más poblado, con más de 1.416 millones de personas. Estados Unidos es el tercero, pero con 347,2 millones está a más de 1.000 millones detrás de China. Rusia, a pesar de su dependencia histórica en la fuerza bruta de su personal para ganar guerras, está muy rezagada. Ocupa el 9º lugar mundial en población, con 1.439 millones. Si solo la cantidad de personas ganara guerras, China sería la vencedora. Su ejército es más grande y tiene más de 4 veces la cantidad de personas que Estados Unidos y cerca de 10 veces más que Rusia. Pero como ha sido tan frecuente en esta comparación, hay una advertencia y es bastante importante. Ejércitos más pequeños pero bien entrenados pueden dar una fuerte pelea contra ejércitos más grandes y sin experiencia. Y cuando agregas equipo superior a la ecuación, que Estados Unidos tiene en todos los aspectos, la falta de personal se vuelve mucho menos importante. El enorme ejército de China puede ser intimidante por tener más de 2 millones de miembros activos, pero también es inexperto. El Instituto Australiano de Políticas Estratégicas indica que China carece de experiencia práctica, lo que es una gran debilidad ante Estados Unidos o Rusia. Estados Unidos ha participado en enfrentamientos tanto en Irak como en Afganistán en el siglo XXI, además de estar involucrado en misiones de la OTAN y pequeñas operaciones. Los soldados rusos tienen experiencia de combate por la invasión de Ucrania. China sería aún más incierta respecto al tema del personal. En Rusia, la experiencia en batalla importa poco si tus líderes solo te mandan a la picadora de carne. Rusia ha perdido a muchos de sus soldados más capacitados en la guerra en Ucrania
y no entrena bien a quienes los reemplazan. Como dice el Instituto para el Estudio de la Guerra, o Instituto para el Estudio de la Guerra, el Instituto para el Estudio de la Guerra lo ha observado repetidamente. Reportan que los nuevos reclutas rusos solo reciben un mes de entrenamiento antes de ir a Ucrania. Y es probable que este entrenamiento limitado esté restringiendo las capacidades de combate de los reclutas y la capacidad general del ejército ruso para llevar a cabo con éxito operaciones complejas. El ejército ruso está lleno de reclutas poco entrenados que solo conocen el tipo de combate vivido en Ucrania. Las fuerzas estadounidenses combinan la experiencia que China no tiene con un entrenamiento mucho más profundo y mejor equipo. Estados Unidos tiene un ejército más pequeño y menos potencial de crecimiento que China o Rusia. Sin embargo, Estados Unidos aún podría beneficiarse debido a un tema recurrente en este video: priorizar la calidad sobre la cantidad o incluso la cantidad. Tampoco son solo los números lo que importa en la lucha entre estas tres superpotencias militares. Donde se pueden desplegar esos números es igual de importante. Estados Unidos supera ampliamente a Rusia y China en este aspecto, ya que posee cientos de bases militares en todo el mundo, todas con soldados y equipo. Defense 24 informa que la Coalición para la Reubicación y Cierre de Bases en el Extranjero, afirma que Estados Unidos posee entre 750 y 800 bases militares en 80 países. Estas incluyen bases en países como Japón y Polonia, lo que significa que Estados Unidos puede enviar fácilmente fuerzas en dirección a Rusia o China. Rusia tiene alrededor de una docena de bases e instalaciones militares en países como Armenia y Moldavia, aunque estas bases suelen servir tanto para funciones de entrenamiento como operativas. Luego está China, que tiene una base militar oficial en Djibouti, que es un país donde Estados Unidos también tiene una base llamada Campamento Lemonnier. Estados Unidos ejerce el poder global gracias a sus cientos de bases, que le permiten desplegarse rápidamente en casi todo el mundo. Eso quizá no parezca importante hasta que lo notas. Esto significa que Estados Unidos puede atacar a Rusia y China desde muchos ángulos diferentes, además de mantener una gran fuerza en su propio territorio. El territorio, que ya hemos establecido, requiere que Rusia y China crucen océanos para llegar. Incluso el estrecho de Bering, que separa Rusia de Alaska en Estados Unidos, tampoco es una buena opción para Rusia en una invasión directa. El estrecho mide solo 55 millas en su parte más angosta, pero eso solo lo convierte en un buen punto de estrangulamiento que Estados Unidos podría usar para destruir las fuerzas entrantes de Rusia con un riesgo relativamente bajo para sí mismo. Además, hace frío en el extremo oriente de Rusia, así como en Alaska, un frío helado, hasta el punto de que un asalto terrestre a Estados Unidos a través del estrecho sería una mala idea, incluso si Rusia pudiera cruzarlo. Finalmente, está el arma para acabar con todos los conflictos: las ojivas nucleares. Según la Asociación de Control de Armas, Rusia y Estados Unidos están casi igualados en el frente nuclear, aunque Rusia lleva una ligera ventaja. Tiene 5.580 armas nucleares y Estados Unidos 5.225. China está bastante rezagada con 600 ojivas nucleares, pero está tratando de alcanzar a los demás. The Guardian informa que China está agregando alrededor de 100 nuevas ojivas nucleares a su arsenal cada año. A ese ritmo, aún le tomaría entre 45 y 50 años a China alcanzar a Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, ese punto es casi irrelevante. Si uno de los tres opta por lo nuclear en una guerra, los otros dos lo harían también de inmediato. Entonces no estaríamos hablando de cuál de los tres es el más poderoso. La mayoría del mundo ni siquiera estaría hablando, con la destrucción mutua asegurada volviéndose realidad. Pero volviendo a la guerra convencional, Estados Unidos sale ganando en prácticamente todos los aspectos, incluso en áreas como el número de tanques y personal. El rezago de Estados Unidos tiene algunas salvedades. Eso hace que las ventajas de Rusia y China sean menos impresionantes de lo que parecen en papel. Estados Unidos supera a China y Rusia en tierra, mar y aire. Solo la complacencia estadounidense podría cambiar esa situación. Sobre China, quizá no sea tan poderosa como parece, y los problemas de su ejército que mencionamos en este video son solo el inicio. La guerra de Ucrania ha expuesto la verdadera debilidad militar de China, y puedes saber más en nuestro video. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para más análisis de las fuerzas militares más poderosas del mundo.